Nunca es triste la verdad, solo que no tiene remedio, decía Juan Manuel Serrat en una canción muy conocida, sinceramente tuyo, ¿no? Eso es letra de un poema de Benedetti, ¿eh? De Benedetti, Sí, claro, sí, sí. exactamente, ¿no? Sí, sí. La verdad, hoy, es que José Mujica no tiene remedio. No. Inventó un personaje y se lo creyó. Y lo peor es que ya no sabemos quién gobernó, si él o el personaje. En esta suerte de filósofo de la posmodernidad en que se ha convertido, se permite sostener asuntos que terminan siendo agraviantes. Mujica intenta dar lecciones de gobierno en todo el mundo, pero resulta que nada de lo que prometió durante su presidencia se concretó. Ni la educación, ni sus mejoras, ni AFE, ni su funcionamiento, ni el puerto de aguas profundas, y ni Aratirí, lo cito ahí a pesar de las oposiciones, ¿no? Cerró Pluna y logró que quienes cumplieron sus órdenes fueran procesados. Fue quien impulsó a Raúl Sendic y ese impulso nos ha costado, hasta ahora y por ahí arriba, 900 millones de dólares. Despreció todo lo que fuera cultura, a los maestros, a los bachilleres, a los académicos, a todo aquel que genera pensamiento crítico. Como buen caudillo, generó un entorno que se conduce con fanatismo, y todo el que cuestiona a Mujica es un facho o un enemigo. Hizo campaña contra el poder mediático, pero resulta que le adjudicó sin más trámite canales digitales a las mismas empresas que cuestionó. Tal cual. Un tipo disfrazado de pato era parte de la comitiva presidencial y se toleró que hiciera negocios para sí. Defendió a una empresa formada por sus compañeros que se convirtió en la principal intermediaria del negocio con Venezuela. Defendió a los militares torturadores diciendo que no quería viejos presos, pero jamás dijo una palabra sobre la enorme cantidad de militares que se jugaron la vida, estuvieron presos, fueron destituidos por defender a la democracia. Nunca se le escuchó hablar en colectivo de su gobierno. Siempre yo hice, yo quise, yo no pude. Ni jamás mencionó al Frente Amplio la fuerza política que lo llevó al gobierno. Y ahora sabemos, por sus propias palabras, que los presos de Guantánamo fueron parte de una negociación por venta de naranjas a Estados Unidos, cuando él mismo decía en el año 2004 que no comerciaba con carne humana. Me pregunté toda la mañana cómo se sentirán estas 5 personas que vivieron un horror por algo que nunca hicieron, al ser tratados de locos por un expresidente. ¿Mujica pretenderá que estén psicológicamente sanos? Es altamente probable que en el marco de la gestión de un gobierno muchas veces se tengan que hacer cosas a contrapelo del pensamiento, porque en política y en democracia siempre se debe negociar. Pero lo que no tiene derecho Mujica es a despreciar a todo aquel que no actúe o piense como él. Su expresión "me tuve que bancar a estos 5 locos de Guantánamo" no solo no está en consonancia con lo que ha sido un pensamiento y una política sobre derechos humanos, sino que termina siendo patética por la ausencia de respeto por la vida de otros. Finalmente, todos somos unos nabos, unos chorizos, no nos gusta laborar o somos unos locos. Y lo peor es que ese pensamiento mujiquista ha derramado sobre parte de la sociedad. Por ejemplo, quien cuestiona una patota gremial que actúa en Facultad de Derecho está pagado por alguien o al servicio de fuerzas oscuras. Nada dicen sobre 500 trabajadores que fueron expoliados por empresarios que tenían sólidos vínculos con el expresidente. Cuestionan que Damián y Opeirano tengan empresas offshore, pero nada han dicho por la offshore que tiene Miguel Brejner, este sí miembro del gobierno, para asegurar el futuro de sus hijos, según dijo. Algunos cuestionan que el FONASA devuelva dinero a trabajadores que pagaron de más, pero nada dicen sobre que la ministra Carolina Cose haya decidido exonerar del pago de un canon por $2,5 millones a la minera más grande del país, que además acaba de enviar a seguro de paro a más de la mitad de sus trabajadores. Exoneración que sería ilegal según el artículo 74 del Código de Minería. Ha crecido una forma de pensamiento hemipléjico que condiciona el quehacer colectivo, y Mujica es uno de sus principales exponentes. El problema es que como te digo una cosa, te digo la otra. Y entonces tenemos que prestarle atención a lo que también hacen los gobernantes más cercanos a Mujica. Ya hicimos mención a Carolina Cose, pero mira esto que publica hoy el semanario Brecha. En un dudoso procedimiento, efectivos policiales detuvieron a una persona camuflados como funcionarios del MIDES. Desde entonces sus verdaderos funcionarios se interrogan sobre la suerte de las políticas sociales frente a estas intervenciones. Los hechos sucedieron en noviembre del 2015 y aún no fueron aclarados por el Ministerio del Interior. El 13 de noviembre, el equipo de la ONG Instituto del Hombre, que gestiona el SOCAT, esto ocurrió en una zona limítrofe entre Montevideo y San José, elevó una zona dirigida al MIDES, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud Pública, en la que detallaron lo ocurrido y expresaron, textual, su gran preocupación ante irregularidades en un procedimiento policial que involucró a las 3 instituciones.
Nos preguntamos ahora si la policía maneja la información precisa sobre los procedimientos del MIDES y su articulación con salud pública. Asimismo, para la familia se generó una asociación directa entre la visita del MIDES y la policlínica con el accionar policial, lo cual es sumamente riesgoso, ya que creemos que compromete el trabajo del MIDES y de salud pública en el territorio por la asociación generada entre MIDES, Salud Pública y Ministerio del Interior, dice la carta que fue enviada a la cúpula del MIDES. Algunas fuentes señalaron a brecha que la ministra Arismendi y el ministro Bonomi habían hablado al respecto en el siguiente Consejo de Ministros, pero todavía no tenemos resultados. Uno termina preguntándose cómo funciona el país, ¿no? ¿Para qué tenemos tantas leyes, normas, protocolos y después cada uno termina haciendo lo que quiere? ¿O esto solo será la expresión pública de lo político sobre lo jurídico? Veamos un par de datos más que no son menores, ¿no? El director de limpieza de Montevideo no pudo cumplir con su responsabilidad. El intendente de Montevideo pensaba en sustituirlo. Eso se supo públicamente el otro día, había una readecuación de cargos allí, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Se le otorgó un cargo de mayor jerarquía. Una directora de INAU de 33, ya les contamos esto, recordarán el año pasado, fue destituida por gravísimas irregularidades. Resulta que ahora el mismo INAU la contrata como asistente social en La Valleja. Increíble. Es cierto, Daniel, el gobierno fue electo democráticamente y tiene autoridad para hacer lo que entienda debe hacer. Lo que no puede pedir son aplausos. Sí, totalmente. La verdad que te aplaudo a vos porque has hecho una columna en donde has repasado sintéticamente, ¿verdad?, una serie de errores, un cúmulo de errores de la gestión de un hombre que empezó mal, antes de ser electo presidente, ¿no? Recordemos Pepe Coloquio, sacar el libro de Alfredo García, que después desmintió prácticamente en todos sus dichos cuando se trataba de, comprenderán ustedes, de grabaciones obtenidas de charlas con el propio Mujica y sus dichos, que están dichos tal cual, con respaldo seguramente que tendrá Alfredo García de esos audios, de muchas horas de grabación en pleno periodo electoral, eso sí hay que decirlo, ¿no? Donde de pronto podía decir cosas muy lindas, que se leen cosas muy lindas allí en Pepe Coloquios, pero de las cuales después se las sacó de encima, las tiró al óvol, diciendo que eso no era lo que él pensaba o no era lo que iba a hacer, desdiciéndose de sus dichos, ¿no? Peor, Daniel. Ha desmentido varias de las cosas que se publican en Una Oveja Negra al Poder. También. Sin embargo, lo está presentando en todos lados. Claro. Y están cobrando por lo menos Es por demás curioso todo esto. Nos debe llamar la atención. Yo creo que no podemos cerrar los ojos a una realidad. Y la realidad es que Mujica hizo un gobierno que ya fue de alguna manera calificado por los ciudadanos, y se verá a futuro que lo que pasa si es que quisiera volver. Lo que no puede seguir es pensando que todavía tiene alguna clase de poder sobre nosotros. No puede seguir en eso. La democracia no funciona de esa manera. Es decir, él puede pensar lo que quiera, puede vivir como quiera. Es más, seguramente se le aplaude en el mundo por su forma de vida, que no es pobre. Ojalá nosotros fuéramos pobres porque salen unos buenos mangos esa chaca. No es pobre, ¿no? Sí. Vive de la forma en que él ha querido vivir y eso es respetable. Claro, nadie le cuestiona eso exactamente, ¿no? Lo que no puede pretender es que todos digamos amén a lo que él está señalando en el mundo y que, sobre todo, tengamos que tolerar lo que terminan siendo agravios como una cosa normal. Ese es el grave problema. Sí, el otro día comentábamos, sin ir más lejos, lo que decía de Lula, ¿no? Y ahora dice que es un fenómeno, y lo decía en el mismo momento, ¿no? Porque esto está efectivamente en Una Oveja Negra al Poder, ¿no? Aquello de que la única forma de gobernar en Brasil es a través de las coimas, como él dice que le dijo Lula, ¿no? En este mundo he tenido que lidiar con muchas cosas inmorales, chantajes. El mensalado también es este país, todo es a lo grande, dijo Mujica, que le decía a Lula, y después, bueno, confesando igual su admiración, diciendo que es un petizo bárbaro, y yendo incluso a pedir disculpas, porque cuando esto se supo en el comienzo del año 2015, fue una bomba en Brasil, porque efectivamente el tipo estaba diciendo de que, admitiendo, por lo menos vía de lo que testimoniaba Mujica, y le había dicho que efectivamente, que la única forma de poder gobernar Brasil
cuando era el presidente era con coimas, como se hizo específicamente en el Mensalao, ¿no? Y una cosa realmente muy fuerte, por la cual tuvo que ir a pedir disculpas o a tratar de atemperar, y que no sé, habría que revisar las ediciones del libro, si fue quitado o no, las ediciones posteriores a la primera, porque bueno, sí, está en la primera, no sé qué pasó después en la segunda, pero es algo realmente escandaloso, porque hoy por hoy lo escuchás, un día sí y otro también, hablando de la situación de Brasil hoy, y diciendo maravillas de Lula, ¿no? ¿Cómo es la cosa? O sea, es un mentiroso, dice la verdad, ¿cuándo dice la verdad? ¿Cuándo miente? Daniel, te agrego un dato más. Mujica defendió, como muchísima gente, la idea que Búsqueda era el semanario de la derecha uruguaya. Sí. ¿Está claro? Sí. Sin embargo, fue la mejor fuente que tuvo Siempre. Búsqueda. Y yo, la verdad, aplaudo a los colegas de Búsqueda que consiguieron esa fuente, ¿no? Claro. No es el problema de Búsqueda. Claro. El problema es ese doble discurso. Claro. El problema es el doble discurso. Eso que no se sostiene en el tiempo, ese es el verdadero problema, porque la realidad te la estampa ante los ojos. Claro, pero además, digamos, Gregorio, en vez de decir Gregre, no tiene ningún problema en darle palo un día sí, otro también, un minuto sí, un minuto también, al país, pero con Búsqueda no. Con Búsqueda no, porque digo, 2x3 dice algo, pero digo, tráeme los recortes donde diga que Búsqueda es una miércoles, que es un nido de oligarcas, a ver, tráeme algo de eso, que se acuerde que Aníbal Villa era director de prensa de la dictadura. Yo no lo he escuchado eso, no lo he visto por ningún lado eso. Y sin embargo, al país un día sí y otro también le recuerda, que está bien, porque es verdad, lo que fueron sus tapas y su comportamiento durante la pasada dictadura militar. Pero de Búsqueda, nada, no hay nada para decir. Tenemos informaciones para darle, damos información. En fin, ya he dicho yo aquí, y es un hecho, no es una opinión, lo que fue su magra gestión como ministro de Ganadería antes de ser presidente, ¿no? Un país que hasta ese momento tenía gravemente la tercera parte de sus tierras productivas en manos extranjeras y que con su gestión, pésima gestión, pasó a tener la mitad de las tierras productivas del país en manos extranjeras. Es realmente indefendible, muy variopinto, muy lindo, un personajete de aquellos. Pero me parece que no va por ahí la cosa para presidir un país. Y concuerdo contigo, ¿no? No son pocos los periodistas que al día de hoy, cuando lo entrevistan, le dicen presidente. Sí, todavía queda... Es cierto, ¿eh? Es increíble. Es increíble, sí. Y parece que él se lo cree. Bien, Carlos, te mando un abrazo, buen fin de semana, nos reencontraremos el lunes. También para ustedes, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, Cuídate, buen fin de semana. Hoy no tosiste, estuviste bien, no sé qué.